Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Bueno, señores, ya estamos por acá, ya estamos en cabina de nuevo y hablando sobre todo con estos expertos. Alejandro Báez, ¿cómo estás? De nuevo, saludarte ya sentado en el set, puesto que venía en la vía pública y lamentablemente el tema que nos ocupa, el tránsito es caótico prácticamente en todas las ciudades del mundo. Nosotros no somos una excepción, pero aquí sí hay un componente adicional. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cómo se maneja el tránsito en los países desarrollados? El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tú vives y laboras. Sí, mira, yo de por sí no me considero un experto en tránsito, en temas de tránsito, pero sí puedo hablar un poquito de la perspectiva como médico y lo que yo entiendo que debe de ser un abordaje integral a esta problemática. Cuando yo hablo de un abordaje integral, quizá uno de los principales elementos a puntualizar es lo que realmente mi convicción es que los problemas de salud pública son una responsabilidad compartida. No es un tema nada más de gobierno, sino que al final lo que sufrimos somos los individuos. Y yo creo mucho en la democratización de la salud pública. Entender que no es solamente el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Salud que tiene que ofrecer soluciones, sino que como ciudadanos, como individuos, nosotros también tenemos que ofrecer soluciones. Y parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo ven ustedes, yo está en este programa hablando de estas experiencias, es parte de esa democratización, es parte de comunicar, de informar, de educar. El escribir artículos, el hacer estudio de investigación. Nosotros hicimos un estudio de investigación hace un par de años que ha servido como guía para muchas intervenciones que están haciendo a nivel público. Y lo hicimos no como funcionario, sino se hizo con un grupo que trabajamos el tema de trauma que se llama Trauma RD. Muchos miembros de la diáspora trabajando soluciones y ofreciendo información para trabajar soluciones. Entonces, ¿qué se hace desde la perspectiva integral? Bueno, lo primero es no ver un pedazo aislado del otro, no ver la prevención como un elemento independiente de la atención, sino que son parte de una cadena asistencial, por decirlo así. Hablamos de prevención primaria, que es el tema de evitar esa siniestralidad. O sea, evitar que ocurran los choques. Correcto, evitar que el choque ocurra es la prevención primaria. Pero también hablamos de prevención secundaria, que es la atención rápida y el diagnóstico temprano. Y la prevención terciaria, que ya es esas intervenciones para mitigar las consecuencias del trauma. Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva integral, hay que mencionar de que cómo nosotros podemos guiar intervenciones preventivas de prevención primaria sin necesariamente integrar todo el espectro de las colisiones y del trauma. Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos qué campaña de prevención puede ser más efectiva si no manejamos la información que viene de los centros de trauma? Y así sabemos, por ejemplo, si es un tema de uso de casco, si es un tema de manejar embriagado, si es un tema de régimen de consecuencias. Todo eso tiene que verse de una forma integral. Lo otro es, el principal reto, yo creo que nosotros sabemos cuáles son los problemas. El principal reto es la financiación. Yo estoy seguro, Alejandro, de que nosotros tenemos el diagnóstico hecho hace muchos años. Por eso el tema de financiación, el tema del dinero, al final el dinero. Por un lado es dinero, definitivamente, pero por otro lado está el hecho de que nosotros no aplicamos la ley. Nosotros no aplicamos la ley. En la semana pasada yo tuve un choque y no llegó en ningún momento un agente de la DGC. Nosotros tuvimos que buscar la grúa, agenciar todo lo que había que hacer. Pasó un agente, lo mandamos, o sea, él se fue, lo mandamos a parar y él pues se paró a la distancia y dijo desde allá, voceo, que iba a pasar una grúa, pero no se apersonó en la
una de las vías más importantes, en la Máximo Gómez, frente al Ministerio de Educación. Entonces, que hay un problema serio de las autoridades respecto del papel que ellos deben jugar en la prevención y como parte activa de qué hacer en medio de una situación. Entonces, eso es fundamental. Si nosotros tenemos una ley que regula el tránsito y esa ley no se aplica con el rigor, ¿por qué razón en las ciudades? Y la pregunta que te hacía Alejandro era hasta cierto punto capciosa, no buscando un equívoco de parte tuya, no, sino de provocar, ¿por qué razón la gente cumple con la ley de tránsito en una proporción tan alta en Europa, en Estados Unidos? Porque hay consecuencias. Usted sin una licencia, pues vale poco funcionalmente hablando. Entonces, aquí no tenemos consecuencias. Entonces, las autoridades, eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado está la parte educativa que decía Guadalupe. Germán Peña Guadalupe señalaba de las grandes inversiones que se hacen aquí en el tema publicidad del gobierno, pero la poca inversión que hace en la educación de la ciudadanía en todos los órdenes. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir el hospital Ney Arias Lora, pasamos por ahí más de 5,000 niños de las escuelas de ese distrito escolar para que vieran los efectos que producen los choques de tránsito en las personas. Entonces, es tan fácil montar programas en paralelo para que nuestros niños vean los efectos y para que aprendan cómo viajar en la vía, pero al mismo tiempo involucrábamos pues a la DGCET, en ese entonces AMED, para que nos acompañara y que las asociaciones de motoconchistas pues fueran parte de esa charla. Le obsequiábamos cascos protectores. O sea, hicimos una cosa muy hermosa en esa comunidad, pero falta que las autoridades entiendan la dimensión del problema. 1 a 3% de todos los recursos, de todos los cuartos que se mueven en la economía de estos países, Alejandro, a lo que le llaman Producto Interno Bruto, se va en los efectos de los choques de tránsito. 3% de todos los millones, de los miles de millones que se manejan en nuestra economía se van en eso. Y no parece eso dolerle a nadie. Hablar de 3,000 muertos es fuerte, pero si tenemos 3,000 muertos, ¿tú sabes cuántos lesionados hay? Los lesionados van más allá de los 12,000 cada año. Entonces, es una situación muy difícil, donde necesitamos que las autoridades pongan el primer punto. Financiamiento, totalmente de acuerdo. Pero en paralelo, para hacer ese financiamiento, tenemos que tener un marco teórico. ¿No te parece, Alejandro? Sí, totalmente de acuerdo. Y para agregar a tus muy valiosos puntos, es el tema socioeconómico, ¿verdad? El trauma es una enfermedad del joven. El joven es el motor de la economía. Entonces no podemos ver con visión tubular cada individuo, cada accidente, sin ver el macro, el impacto macro. ¿Cuántos jóvenes fallecen? ¿Cuál es el impacto social y económico del fallecimiento de esos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes quedan en discapacidad? ¿Y cuál es el impacto social y económico de esa discapacidad? Entonces, cuando yo hablo de financiamiento, no es solamente financiar compra de ambulancia, el muy necesario pago y compensación de los médicos. O sea, yo creo que hablar de que un médico en República Dominicana gana menos que un maestro no es un gran logro para hablar de la compensación de los maestros. Yo creo que es un penoso argumento sobre lo que es la compensación del personal médico que está trabajando en estos temas, sobre todo el emergenciólogo, que es lo que me compete. Cuando hablamos de el macro y la perspectiva integral y el financiamiento, ¿de dónde salen esos fondos para invertir en campañas de prevención? ¿Cuál es la base en data? O sea, las decisiones de políticas públicas basadas en data para invertir en prevención, para invertir en atención y para invertir en rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, el régimen de consecuencia es importante. Hay casos de homicidio involuntario y voluntario asociados a colisiones de vehículos de motor. Entonces, la gente le tiene miedo a las condiciones, no solamente quitarle la licencia, es ir a cárcel.
como homicidio involuntario por tus acciones, por tus decisiones. Entonces, el dinero que se recauda en las autopistas, en los peajes, el dinero que se recauda de la fiscalización de las multas, tiene que ser reinvertido en el sistema de atención. Exacto. Y eso es importante decirlo porque al final las aseguradoras no quieren soltar ese dinero. Las aseguradoras saben que el trauma es costoso y por lo tanto tenemos que buscar soluciones creativas para la financiación de los sistemas de atención de trauma. No es solamente decirle a la aseguradora que trauma entre como una enfermedad catastrófica, que entre en esa compensación, que suelten el dinerito de los fondos de accidentes de vehículos de motor, sino también buscar soluciones creativas. Cuando yo trabajaba en Jackson Memorial, en el Ryder Trauma Center en Miami, que fui director médico en el Jackson Memorial, el Ryder recibía dinero de lo que se llama el Red Light Tax. Todo vehículo que se cruzaba la calle con un semáforo en rojo, todo vehículo que se multaba, todo conductor de vehículo que se multaba, un porcentaje de esa multa iba para la financiación del centro de trauma, que es uno de los principales centros de trauma del mundo, diría yo, el Ryder Trauma Center. Entonces, no hay que reinventar la rueda. Hay casos de mejores prácticas que nosotros podemos implementar, dominicanizar, tropicalizar. Como un punto final, quizás asociado a esto, tampoco es que lo dice Alejandro Báez, que es medio dominicano, que es medio gringo, que es medio... Nosotros tenemos el doctor Richard Carmona Martínez. No sé si conoce al doctor Richard Carmona Martínez. 17º cirujano general de los Estados Unidos, la principal autoridad de la salud pública de los Estados Unidos. El doctor Richard Carmona, su madre fue dominicana. El doctor Richard Carmona no solamente fue cirujano general de los Estados Unidos, líder de la salud pública, sino que cirujano de trauma. Veterano de la guerra de Vietnam, Fuerzas Especiales de Vietnam, una persona que tiene décadas de experiencia en manejo de trauma y ha expresado en múltiples ocasiones que quiere ayudar a la República Dominicana a estos temas de trauma y colisiones de vehículos de motor. Y es bueno mencionar entonces que tenemos una masa crítica de expertos, tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana, que quieren ayudar, que queremos contribuir. Y al final esas experiencias, tanto en Dominicana como fuera de República Dominicana, podemos juntarla toda y podemos crear un modelo de atención integral sistemático para la República Dominicana. Yo creo que más que decir, bueno, en Europa y en Estados Unidos se hace de esta forma, es entender qué podemos hacer en República Dominicana para abordar este problema, esta problemática de la salud pública de una perspectiva integral. Así es, doctor. ¿Qué opinión, Aníbal Hermoso, te merece el hecho de ese papel activo, ese papel, digamos, de primera línea que debe tener la autoridad del tránsito? Porque aquí hemos relajado el tema. Y por eso yo insisto, mientras sigamos hablando de accidentes, pues evidentemente es un accidente, un accidente. Entonces, ¿qué opinión te merece, Germán Peña Guadalupe, estas consideraciones? Tú tuviste la oportunidad de dirigir la Oficina del Transporte Terrestre en la República Dominicana. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Bueno, mira, realmente la ley, en eso estamos completos, la ley establece sanciones drásticas. Algunas personas piensan que deberían aumentarlo en el tema ya de cuando se llega al punto de cárcel. Pero yo siempre he dicho, aquí hay dos formas de resolver el problema. Educación vial para los más jóvenes, para los que todavía no conducen, para cuando lo hagan, no lo hagan de la manera que se hace actualmente. Y un régimen de consecuencia, como lo mismo establece la ley. La ley habla de salario mínimo, la ley habla de agravantes. La ley establece que si el accidente es producto de algunos agravantes como exceso de velocidad, irse en rojo, tomar alcohol, lo debe de una vez llevar a la pena máxima, que en este caso se habla hasta de 3 años de cárcel cuando se comprueba que fue por negligencia del conductor. Entonces es básicamente aplicar lo que dice la ley de manera más drástica, de manera más dura. Mira, nosotros comparamos mucho la pandemia del COVID con el tema de los accidentes. Eso se menciona mucho, que mueren más personas en accidentes de tránsito que de COVID, pero es que debemos dejar de compararlo y llevarlo a la realidad. Esto es una verdadera pandemia. Lo que hay que hacer es declarar de verdad la seguridad vial como una pandemia y tomar las medidas igualitas que como se tomaron en pandemia. Medidas drásticas, medidas nada suaves, tanto para los conductores imprudentes, tanto para el tema de prevención, para todo. Es tocar el tema de una manera ya seria. Estamos en el mejor momento. Esto tiene un costo político. El presidente anunció que no se va a reelegir. Y financiero. Tiene un costo político y financiero. Pero el presidente anunció
que no se va a reelegir, está iniciando un periodo. Este es el mejor momento para que se la juegue con el tema de declarar como seguridad vial un tema prioritario, así como fue la pandemia. Guadalupe. Bueno, yo entiendo que realmente hay varios factores que inciden en la ocurrencia de esta gran cantidad de accidentes en nuestro país. E insisto que la mayor culpabilidad, no la única, la tiene el gobierno. Porque el gobierno que tiene todos los medios para evitar esto. En lo económico, en lo educacional y en lo también de la seguridad. Resulta que, tal como dice el distinguido colega, el gobierno invirtió miles de millones para la adquisición de la vacuna contra esta enfermedad que tuvimos. Sin embargo, no ha invertido nada para evitar la ocurrencia de accidentes. Pero lo mismo sucede. El gobierno ha tenido la autoridad, la disposición de aplicar la ley que puede impedir la ocurrencia de tanto desastre automovilístico, sobre todo. La ley 6317, que para mí, como abogado de mucho tiempo en ejercicio, es más que una ley, contempla todo. Fíjense ustedes, recientemente ocurrieron 2 accidentes que el pueblo dominicano, y yo diría hasta de otros países, han lamentado. Que fue la muerte del joven aquí en el Malecón. Y también la de las 2 personas que fallecieron por el ensanche Quisqueya. ¿Qué faltó ahí? La aplicación de la ley. Resulta, sobre todo en este caso del ensanche Quisqueya, que esta ley, la 6317, en el artículo 151 y 154. ¿Qué fue lo que ocurrió? Coméntenos para la gente que no está en contacto. Bueno, resulta que una persona manejando, yo diría arbitrariamente, pues va a cruzar una calle muy transitada y choca a 2 personas que iban en un vehículo. Ese vehículo, con el impacto, da una buena giro y cae en un hoyo de una construcción. ¿Pero qué resulta? La ley 6317 le da facultad al Intran para que todas esas construcciones que se puedan realizar en las calles, avenidas, tengan que tener un permiso de esta institución para evitar la ocurrencia de eso y también señalizarla el peligro que hay ahí. ¿Y qué pasó con la persona que provocó el choque? Bueno, las 2 personas murieron. Exacto. Y la persona que ocasionó el choque, bueno, pues emprendió la huida, después se presentó a una institución policial y fue apresada y creo que ya le dieron medida de coerción. Pero ¿qué? Eso ocurrió quizás, porque el Intran, que tenía que obligar a esos constructores de ese edificio a poner alguna baranda que impidiera que ese vehículo a la hora de chocar pues cayera al vacío. De manera que ahí se ve que no se está aplicando la ley. Pero igualmente ocurren accidentes por personas que van manejando como le da la gana, no respetan las leyes de tránsito, no respetan muchas veces la misma autoridad de la DGC, pero tampoco respetan al peatón. Entonces, en todos esos aspectos, el gobierno tiene que incidir para educar. La ley contempla que la educación vial debe comenzar desde la primera etapa de la educación. Sin embargo, el gobierno no ha implementado eso. Y saca recursos para todo, menos para el asunto de tránsito y transporte. De manera que nosotros creemos que esto, como bien lo ha dicho el distinguido colega, debe ser enfrentado, yo diría, con toda la firmeza, porque esto repercute en todo. La economía de nuestro país, no solamente por los gastos que tienen en la recuperación médica, pero hasta el turismo tiene problemas con esto, porque ¿qué resulta? ¿Cuánta gente de otros países querrán venir a la República Dominicana, pero al saber que somos el país donde más se producen accidentes, mortalidad más alta que tienen en estos países por acá, bueno, algunos dicen que del mundo, y yo lo creo también, dirán, bueno, pues si acá en un momento cogen tantos accidentes, yo no voy a viajar para allá. Sí, van a creer que después que se apean del avión. Pero además que ocurre eso. Pues recientemente, hace poco, por la región este del país, sí, un bus fue investido por un desaprensivo que transitaba por ahí, murieron, creo que fueron 14 personas. De manera que la autoridad
central. Y repito, no estoy culpando a este gobierno. Es más, el gobierno por el cual yo me identifico también tuvo culpa de eso, aunque hizo parte. No lo hizo mucho, pero hizo. Ya yo señalé 2 hospitales que fueron construidos en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, y no solamente eso, también creó en ese entonces la Autoridad Metropolitana de Transporte, que hoy se llama ADGC, que ha contribuido en cierta medida. Ya. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, señores. Hoy conversamos sobre salud pública y seguridad vial, enfrentando la crisis de los choques de tránsito, los accidentes de tránsito, todo este desorden que tenemos en la República Dominicana, que nos diezma a la población, sobre todo la gente entre 19 y 40 años, primera causa de muerte en el mundo a la República Dominicana, es lamentablemente estadísticas que nos dejan mal parados. Ya volvemos.